Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que no se fían de la palabra de Rick Pitino. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña una semana más Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estamos? Tras una semana de ausencia, ya vamos sumando... Ya no estamos a los premios All NBA. No, ya no hemos llegado a los 65 partidos, la verdad, pero bueno, bueno, programa 65 además, ¿no? ¿Cuál has dicho que es? No, programa 67. Wow, 67, ya estamos cerca de la setentena. Pues somos unos abuelos ya. Estamos a punto de jubilarnos, de hecho. Tú más que yo, Cabrón. pero creo que llevamos los mismos años cotizados. Yo tengo 3 perdidos en Inglaterra que algún día tendré que traerlos para aquí o decidir qué hacer con ellos, la verdad. Pero sí, creo que estamos empatados. De esos 50 euros al mes, que nadie te los quite, Bueno, échale un vistazo a cómo está Inglaterra. Igual acabo teniendo que pagar yo durante la jubilación. Bueno, la verdad es que este es el episodio que tendría que haber salido la semana pasada, pero por diferentes vicisitudes, que me gusta mucho el término, de la vida ha sido imposible poder grabarlo y te dije, no merece la pena que nos pongamos a grabarlo un martes por la tarde, así que ya tiramos millas y echamos para adelante, así que venimos tarde, sabemos que el tema de Nico Harrison es ya tema de hace ya 5 semanas, no importa a nadie. Pero creemos, sobre todo viniendo de donde venimos, que es de hablar de los dueños, hablar también de los general managers es un tema bastante interesante, de las catástrofes de los gestores de proyectos. Sí, en algunos casos son incluso hasta compatibles porque parece que asumen ciertas funciones los propietarios de general manager o se creen que las pueden asumir, pero sí, hoy vamos a hablar un poquitillo de este gremio tan divertido algunas veces, aunque en Dallas opino lo contrario ahora mismo. Bueno, a mí me llama bastante la atención que últimamente ya hasta los general managers tienen agente, porque ahora que ha salido el ventilador de mierda de los Mavericks, te das cuenta que sí, el primer fichaje es Jason Kidd de los Mavericks, pero claro, la recomendación de a quién poner como general manager viene del agente de Jason Kidd, que es el mismo agente que el de Nico Harrison. Que dices, bueno, así vas entendiendo luego un poquito ciertas cosas. Es increíble, yo lo que quiero ser es agente. De hecho, eso sí que tienen un podcast. Más que de las agencias que hemos tocado alguna vez, del tema de los agentes también conocidos como piratas. Yo soy muy fan de los agentes. Hombre, a ver. O sea, yo fuera de coña, a mí me encantaría, más, en realidad me gustaría ser más scout que agente, pero a mí ese mundo no me desagrada en absoluto. Uf. O sea, es pasarme al lado del mal, evidentemente, pero a mí siempre me ha molado. Sí, pero hay mucho politiqueo ahí, Tienes tú una boca como para meterte en politiqueos, la verdad. ¿Me estás diciendo que no soy capaz de mantener una posición políticamente correcta? Sí, pero a costa... Ojo algunos vídeos que he hecho. A costa de tu salud mental, claro. Yo lo que quiero es conservar al amigo. Bueno, entonces debería dejar de ser periodista y dejar de hacer artículos y de hacer vídeos desde hace bastante tiempo si tuviese que cuidar mi salud mental. Pero ese es otro tema para otro episodio. Así que bueno, para este episodio número 67 de Esto No Es Un Podcast NBA, ponemos el foco una semana más en la incompetencia. Y pasamos de hablar de dueños a ejecutivos aprovechando el cese, ya de hace 2 semanas, de Nico Harrison. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom! Dicen que no hay más ciego que quien no quiere ver, y la historia de Nico Harrison en los Dallas Mavericks nos sirve para comprobar, una vez más, el peligro que atañe para una organización las figuras en posiciones de poder. Un puesto ejecutivo es realmente complejo. La toma de decisiones acaba recayendo sobre una única persona y su criterio es lo que marca el camino. Durante su breve pero intenso periodo en los Mavericks, Harrison hizo todo prácticamente bien. Buenos traspasos, buen ojo para detectar oportunidades de mercado y la habilidad para enmendar pronto los errores cometidos, como el de Grant Williams. Sin embargo, todo eso quedará olvidado y opacado por el mayor de los pecados cometidos: traspasar a tu principal estrella sin que ésta lo haya solicitado a un rival de conferencia y sin tan siquiera abrir una subasta pública.
La historia no será justa con Harrison y tampoco lo absolverá porque no lo merece. Este no es un error, Javi, de cálculo, sino una decisión perfectamente sopesada y racionalizada que ha arruinado una franquicia. Pero como vamos a ver a lo largo de este episodio, Harrison no es el primero ni será el último ejemplo de general managers que se creyeron más importantes que el equipo o los jugadores y que su opinión valía más que la de una estrella que es la que, en última instancia, hace que pasen cosas. Sí, porque está bien que lo remarques todo el lío o trabajo previo de Harrison, porque si no recuerdo mal, y sé que no lo hago, el propio Quique, nuestra figura de los mapsoquistas por excelencia en Europa, o en España concretamente, alababa la labor de Harrison en el mes de junio, julio, después de esas finales, diciendo que hay que confiar en él, y tenía razón. Porque no solo por los aciertos evidentes que tuvo durante los meses previos al traspaso de Luka, o el año previo, incluyendo el draft de Lively, la apuesta por Irving, la llega a hacer él también, que coño, arriesgada cuando menos. Y lo que te digo, sí, saber reconocer cuando la y cagas. esa es lo que te iba a porque ir, con porque Williams incluso los errores como es el contrato a ojo. Williams, ¿tarda cuánto? 4 meses, en decir, mira, la he liado, que se lo coman con patatas. Está haciendo, y luego lo que digo, ese mercado de febrero, que es lo que hemos comentado aquí muchas veces, que los Mavericks que llegan a las finales, es un proyecto de 4 meses. Porque es cuando ya de repente consiguen una rotación y un equipo establecido en febrero y de ahí para arriba. Pero claro, de poco te sirve sacar buenas notas durante todos los exámenes si el día de la selectividad coges y te levantas y dices, voy a cagarme encima de todos los exámenes a ver qué pasa. Porque es lo que ha hecho Es este que señor. es un caso extremadamente paradigmático de haberlo hecho bien, pero entiéndase, haber tenido suerte durante todas y cada una de las acciones que has hecho. Es decir, apuestas por Kyrie Irving, no sale bien de principio porque Luka Doncic y Kyrie no conjugan desde el arranque, más allá de las lesiones que pudieran tener. Después apuestas por Grant Williams y no funciona. Y confía en PJ Washington después de que Kyle Kuzma vetase el traspaso porque quería quedarse en Washington. Y claro, PJ Washington funciona también, o confía en él Nico Harrison, porque es un tipo al que, entre comillas, saca del barrio. Es decir, no es que haya sacado un análisis mayúsculo de PJ Washington va a ser el jugador que nos dé tal, sino es porque tiene una relación previa y conoce a ese jugador. O sea, va sobre, entre comillas, seguro, como también pudo haber ido sobre seguro con Grant Williams porque confiaba y conocía previamente a ese jugador. Sí, es el caso de los genios. En plan, ya lo hemos visto en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, ¿Estás comparando a Nico Harrison con un genio? Sí, y trazo el paralelismo con grandes genios de su juego, puede ser Napoleón Bonaparte o Adolf Hitler. Declaras la guerra. Napoleón Bonaparte es uno de los mayores comandantes de guerra de la historia de la humanidad y no consiento en este podcast que hables mal de Napoleón Bonaparte primero. No he hablado mal de él, estoy diciendo lo mismo que con Hitler y Nico Harrison. Le hicieron todo pero el otro bien, era muy mal, durante era muy mucho mal tiempo. general militar. Ya, pero luego tomaron decisiones, pues como tener dos frentes que dices, vale, lo has muy bien, puedes haber ganado la guerra en 6 meses, pero la liaste. Y esto es lo mismo, Harrison podía haber ganado la guerra en 6 meses, pero luego la lió. Yo le pongo a la altura. No te compro la de Bonaparte, me ha ofendido muchísimo. Voy a pasar rápidamente de tercio. Pero, coño, como contemporaneista, lo siento, pero acabo de desterrar de una puta isla, lo siento, lo hizo. Pero no puedes pero que no puedo. Precisamente por eso es un grandísimo hombre y hay que apoyar, a pesar de que la última película de Joaquin Phoenix fue terrorífica. La de Napoleón, que no sé si la has visto. Yo la vi y la tuve que pasar en scroll. Es que fue increíble. De repente tienes a Napoleón, un genio que logra sus mayores éxitos con 20 años y vamos a hacer un casting de un paisano de 50 años. La mayor ejemplificación de lo que es la generación puto boomer. Pero no, aquí las cosas se hacen con 50 años. No, tronco, las cosas se hacen con 20. Los discos buenos se graban con 20, los militares se hacen con 20, con 50 estás pues para tomar una pastilla azul y pocas cosas más. Qué grande Alejandro Magno. Vamos con qué es un mal general manager, por avanzar un poco en la escaleta, porque esto me parece bastante interesante para el programa que tenemos de hoy, porque ya se ha hablado mucho de Nico Harrison, conocemos perfectamente la obra y desobra de este absoluto genio de las finanzas, pero creo que, y va a pasar a la historia, evidentemente, como el peor general manager de todos los tiempos, pero también creo que establece nos permite establecer las diferencias entre alguien que es malo en su ejercicio, como pueda ser el caso de Isaiah Thomas, que vamos a ir luego con él, y otros que quedan condenados por un movimiento, como es Billy King en los Brooklyn Nets, cuando hace todo ese traspaso por Pierce y por Garnett, porque creo que hay que diferenciar entre mala situación y mala gestión.
Grandes movimientos. El de Paul Pierce y Kevin Garnett. También. Ya defendí aquí a Mark. Sí, claro. A ver, el peor traspaso de la historia es al mismo tiempo el mejor traspaso de la historia para la otra Estás parte. criticando dos de los mayores traspasos de la historia simplemente porque luego no supieron gestionarlo, pero estaban bien planteados en su día. Me gusta mucho la figura del general manager porque también creo que aquí los Celtics tienen parte de culpa en el asunto. Porque después de que Auerbach actúe como un general manager como lo conocemos al día de hoy, él realmente lo que era el puto entrenador. Lo que pasa es que ante un presidente o un dueño que entendió bien que lo que tiene que hacer es pagar facturas y callarse la puta boca, cuando decide alejarse de los banquillos y la figura de Auerbach, que era más grande que la de la propia franquicia prácticamente, decide, pues mira, te quedas aquí en un despacho haciendo sus cosas. Y es como esa especie de proto-general manager que luego se expande tanto por la NBA a pasar los años y en todos los deportes porque, de nuevo, cuanta más profesionalización, más cargos intermedios tienes. Y ya no, ¿en quién tiene que recaer esta figura? Necesitas un paso intermedio entre el que paga las facturas y el que entrena a los chavales y se desarrolla esta figura de el que elige cuál va a ser el futuro de la franquicia sin depender del el tío que está en el banquillo, básicamente. Es como una... Se inicia como una figura de estabilidad. En plan, pase quien pase por el banco, que haya una persona que tenga una idea clara de qué es lo que tiene que ser este equipo. Por eso también me parece interesante saber diferenciar entre los general managers de la edad moderna de la NBA, es decir, la que ya tenemos agencia libre, tenemos traspasos, límites salariales, etcétera, y la previa, porque, a ver, con todo el respeto hacia Jerry West y hacia todos los grandes gestores de los años 80, no es lo mismo gestionar un equipo cuando, uno, tienes menos conjuntos en la NBA, 25, 28 franquicias que podía haber en esa época, y puedes de repente firmar a Bob McAdoo, puedes firmar a jugadores como... ¿cómo se dice ¿Cómo es el nombre? Bill Walton, porque, claro, sí, le pago menos, claro, porque el límite salarial es muy pequeño. No me engañes. Sí, no es lo mismo eso que toda la ingeniería salarial que tiene que hacer ahora uno de el general manager de los Charlotte Hornets. Sí, yo realmente creo que la figura profesional como la entendemos, porque dejando a un lado a gente con muchos aciertos y míticos como pueden ser Auerbach y West, que es lo que te digo, es básicamente figuras más grandes que la propia franquicia que les ponen un poco como para estabilizar lo que pase. Yo creo que el primer caso de general manager como lo entendemos a día de hoy es el de los Chicago Bulls. Que se mantiene, si no me equivoco, son 15 años en el equipo y es el que toma decisión de quitar y poner entrenadores, es el que te mantiene, tiene un poder total, incluso acaba también él creyéndose más importante que el propio equipo, que es cuando empiezan los problemas en esta figura. Yo te digo, el primer ejemplo, protoejemplo de lo que es un general manager moderno es que me estoy evitando decir el nombre porque me sale Krause, pero no estoy del todo seguro ahora mismo. Es Jerry Krause, efectivamente, Javier. Eso me pasa por no confiar en mi indudable inteligencia. Hay que confiar un poco más. No, pero sí que es bastante interesante porque lo que te da es la perspectiva de todo lo que ha cambiado esta posición y de que antes los errores quedaban mucho más opacados. Es decir, tú podías fastidiarla traspasando a tu estrella, pero no pasa nada, porque en un par de años, como tienes un talento tan diluido y puedes marcar más la diferencia en lo que hablamos siempre, en las ventajas marginales, que es, oye, pues tengo un scout que es muy bueno en Europa, tengo un scout que es muy bueno en ligas menores y puedo conseguir perlas o diamantes en bruto, mientras mis rivales no. Ahora esa ventaja competitiva ha desaparecido en cierta medida. Ahora ya es extremadamente marginal y depende de que te salga bien la apuesta. Por eso es muy, muy difícil. No me gusta comparar épocas, pero es muy difícil comparar un traspaso como el de Will Chamberlain de los Warriors a los Sixers, que viene con su agregado interno, con el de Luka Doncic, porque no tienen nada que ver. No, incluso la complejidad misma en la que está sometido no es la misma. Estamos hablando de que ahora el CBA tiene como 250 páginas de cláusulas y mini cláusulas y demás. La mítica frase de que siempre me olvido de quién la dijo, la de tú haz las leyes que ya me encargo yo de los reglamentos. Pues exactamente, ahora en la NBA tienes un cisco de normativas de letra pequeña que si te pones a compararlo dices, es que un general manager ya ni siquiera es el que tiene que saber el CBA de memoria. Ya esa propia gente tiene un departamento que está especializado en todo lo que lleva detrás. También, antes de empezar a hablar de la gente que le ha hecho todo mal, hay que mencionar el valor que se da a las elecciones de draft, porque en los 80 y en los 90 el valor que tenían esos picks, más allá de que vengamos de hablar de Ted Stepien, era bastante residual. Tú podías enviar 2 segundas rondas y te daba 3, no te importaba absolutamente nada. Y podías enviar una primera ronda y no te condicionaba tantísimo como a día de hoy. Pero a partir de los 2010, como todos los equipos empiezan a construirse desde el draft porque la agencia libre desaparece por culpa de LeBron James, pues esto es lo que te permite, es otra vía para
valorar un traspaso si es bueno o es un traspaso malo, que es donde entran, pues, lo decíamos, los Billy King, los Vlade Divac, en favor suyo, Sam Presti, etcétera. No, incluso te sirve como figura de protección para el propietario de la franquicia, porque lo que hablamos en el anterior episodio de si el tarado de los Caps hubiese tenido un general manager, que aunque no tomas las decisiones, simplemente fuese su parapeto, cogerle, despides y tú sigues ahí un poco intocable. En el caso de los Mavs han pecado, por ejemplo, que son un poco bocazas. Tanto el dueño saliente como el entrante, y han liado más con las declaraciones que lo que hacen, pero sin embargo podrían simplemente limitarse a decir: yo puse una persona en la que confiaba, no voy a echar ningún traspaso que me proponga para atrás, porque entiendo que él es el que sabe baloncesto, yo sé de Excel, y tirar para adelante, que es lo que ha pasado en muchos casos en la NBA. Uh-huh. Mira, vamos a empezar ya con los peores nombres, los peores general managers de la historia de la NBA, lejos de Nico Harrison, y aquí llega un nombre que tenemos los dos apuntado desde hace tiempo, que nos gusta hablar bastante de él, que es el de Isaiah Thomas. Yo te pregunto, ¿por qué? O sea, yo ya sé por qué lo hemos metido, evidentemente. ¿Por qué consideramos a Isaiah Thomas uno de los peores general managers de la historia de la NBA? Lo primero de todo y lo que es más importante, porque él parece todavía no haberse enterado del tema, porque documentándome, mejor dicho, para este programa, conté el último, que es un artículo suyo en el Bleacher Report, en el que el cabrón de él defiende todo lo que hizo allí, e incluso dice que 5 de las personas que él trajo a los New York Knicks luego acabaron siendo campeones. Que sepan de muy bien. ¿Qué son? Que menciona a David Lee, a Eddie House, ¡Hombre! No me acuerdo quién más. Que sea sinvergüenza. Francis, Pero ¿cómo si se no puede me ser tan equivoco. sinvergüenza? No, pero luego... No, Steve Francis no ha sido campeón. Luego pongo, cuando se publique el podcast, pongo el artículo a continuación, porque es un sinvergüenza. No tiene ningún tipo de... Es un auténtico máquina. Sí, él básicamente lo que hace en esa entrevista, que encima es amplia, porque hoy algo que le gusta a Isaiah Thomas es mucho hablar. Él dice que básicamente lo que expone es: yo traje aquí 5 tíos que luego demostraron ser campeones, y si no lo fueron aquí, desde luego no va a ser culpa mía. Yo traje a gente con esa capacidad. No, claro, por supuestísimo que no. Por supuesto. Esto me recuerda que el otro día en un grupo con amigos me preguntan: ¿cuáles son los jugadores que más odias? Yo doy una lista de jugadores actuales o que se han retirado hace poco y pongo uno: Isaiah Thomas. Sí. Y me dicen: ¿por qué es? Y yo, como dices tú siempre, porque dejó tirado a un amigo. Eso es, poder ser de todo menos un miserable con los colegas en esta vida. Efectivamente. Bueno, pues hemos introducido aquí a Isaiah Thomas, que ya es un personaje habitual dentro de este podcast, por sus decisiones en los Knicks. Pero ojo también a sus decisiones en los Toronto Raptors, que lo acabaron echando. 3 años, de colega. Una franquicia... 3 años, sí, llega a playoffs y tal, pero draftea a Vince Carter y draftea a Tracy McGrady, pero como siempre decimos, hombre, si tienes que ponerte la medalla de haber elegido a esos 2 jugadores que es evidente que son buenos, tampoco es para ponerte una medallita. No, para nada. Encima él llegó con la... Hay que reconocerle que fue generoso, porque los contratos de Jaron Jace, Curry, Steve Francis y Zach Randolph era una cosa maravillosa. El tío, lo que es redistribuir la riqueza es una cosa que le gustaba. Luego, otra cosa muy distinta es que tú te pongas a mirar estos nombres uno por uno y digas: esto no encajaba de ninguna de las maneras en el equipo. Claro, porque su idea en plan de tener talento joven y a desarrollarlo, y si funcionan me los quedo, y si no pues ya los traspasaré porque se van a desarrollar, salió un poquitillo regular, pero sobre todo se pone mucho el foco en Eddie Curry por cosas evidentes, en plan de... Es que vamos a ver el traspaso de Eddie Curry, porque es que esto es lo que yo creo que define un poco la carrera de Isaiah Thomas y la razón por la que después no ha vuelto a conseguir ningún otro trabajo, además de otras cuestiones extradeportivas. Bueno, en el año 2006, si no me equivoco, decide, después de que Eddie Curry, para los que no lo recuerden, era un jugador pasado de peso, era un jugador que había sido una elección alta en el draft con los Chicago Bulls y que no había cumplido en absoluto las expectativas, porque es esa época en la que todos los pivots eran malísimos y se sobrevaloraba la altura como siempre. Menos al Jefferson. Y decide, menos al Jefferson, claro, evidentemente, nuestro All-Star honorífico, que decide que, a pesar de los problemas congénitos que tiene de corazón, que los Chicago Bulls han tirado la toalla de poder tratarle en ese sentido a Eddie Curry, es una grandísima idea intercambiarle por Tim Thomas, que en ese momento era un jugador óptimo, el pick de primera ronda sin proteger de 2006, el pick de primera ronda de 2007 en swap a los Chicago Bulls. Esos 2 jugadores, Javi, se convertirían en Joakim Noah y en LaMarcus Aldridge. Normalitos. Que me parece que podrían haberse convertido también en Corey Brewer, pero me parecen
como una muy buena dupla como para poder dominar esa época que se venía en la NBA. O como dos jugadores que incluso en lo caso de sus carreras fueron mejores que Eddie Curry en su prime. Efectivamente. Un Eddie Curry que, al igual que otros tantos, tantos protagonistas, llega a los Knicks y se desploma completamente su rendimiento, porque es que esa época entre 2004 y 2008 es terrorífica en la historia de los Knicks. Es lo que lo dijimos en su momento. Era el equipo más caro de la historia de la NBA en ese instante. Sí, no, y luego encima aparte tendemos a olvidarlo porque por toda la parte del meme, las zapatillas que se acaban cargando sus piernas y demás, pero Joakim Noah tuvo una época en la que no era un buen jugador de la NBA. Era un jugador franquicia de un equipo que estaba haciendo cosas interesantes en el este. Joakim Noah es uno de mis jugadores favoritos de la década pasada. Otro traspaso que además mencionamos cuando hablábamos del desastre de los Knicks. Traspasó para conseguir a Stephon Marbury, que dices, bueno, ya tengo a mi estrella, ya tengo a Jalen Green, el Jalen Green actual, por Penny Hardaway. O sea, perdón, vuelvo a empezar. Traspasó para conseguir a Stephon Marbury y Penny Hardaway, enviando a Antonio McDyess y un pick que acabaría convirtiéndose en Gordon Hayward. Que esto lo hemos hablado. Sí. O sea, tú fíjate, la Marcus Aldridge, Joakim Noah, Gordon Hayward. Insisto, 3 jugadores con los que puedes hacer cositas en los años 2010, ¿eh? En la ciudad de Nueva York, y encima, todo esto sobre un equipo que no era no era per se malo. Es un equipo que vale, que en primera ronda, el primer año que llega Isaiah Thomas, pero es un equipo de playoff bastante legítimo. Se le cargan, si no me equivoco, los Nets, pero se lo cargan y dices, bueno, pero si a ese núcleo o esa primera base le sumas a los nombres que estás citando, por no hablar ya lo que comenté antes de Brewer, dices, tiras para adelante, tienes un señor equipo y luego si te puedes echar un vistazo a ese porque Claro. ese estaba bastante O gratis. sea, Y luego te digo, es que es terrorífico. ya Sí, pues dime. salir un poco del mercado de traspasos y dices, ¿qué más le puedo añadir a esta exitosa gestión que ha hecho Isaiah Thomas? Pues vamos a, por ejemplo, durante toda su ternura ganar un 33% de partidos y de remate una denuncia por acoso sexual que acaba en una indemnización millonaria sin tener en cuenta todo el daño personal provocado, más la imagen obviamente de los Knicks que queda por el puto suelo y se establecen las bases para que sea la peor franquicia del siglo XXI hasta que llega Thibodeau. De hecho, dice, voy a poner a Larry Brown, que es un entrenador sólido. Le doy apenas un año, creo que fueron un año y un mes o algo así, desde que firma el contrato hasta que renuncia del banquillo de los Knicks, para luego decir, voy a marcarme un Pat Riley porque evidentemente soy igual que Pat Riley y baja desde los despachos a la grada y el equipo es incluso peor. Un mérito. A ver, eso hay que reconocerle que tiene cierto mérito. Es un echado pa'lante de manual. Sí, es que no sé encima cuál es su mentalidad, porque, de nuevo, no había demostrado nada en los banquillos, pero tampoco es algo que se necesite. En plan, Larry Bird cuando coge el banquillo de los Pacers tampoco es que tuviese ningún tipo de gran experiencia en los mismos, pero para empezar, no eres él, y luego, su mentalidad cuál es, como a esta gente le ha dado contratos astronómicos, van a confiar en mí, pero si tienes a la mitad del vestuario en tu puta contra. Es que no. Es que, mira, ahora estaba mirando cuál fueron los últimos movimientos de Isaiah Thomas antes de que lo despidan. Elige a Wilson Chandler en el pick 23, que había venido en un traspaso de, si no me equivoco, el de Eddie Curry. Traspasa a Steve Francis y Channing Frye a los Portland Trail Blazers por Dan Dico, Fred Jones, que fue campeón del concurso de mates en 2004, y Zach Randolph, que te dura media temporada y media. Sí. O sea, dura apenas cuántos partidos en los Knicks. Es que yo no recuerdo verlo, pero es que era un jugador que dura nada, 80 encuentros. Sí. Una temporada y un poquito. Encima, lo que es llamativo porque hay... Y luego, pero es que sí, es dale. increíble este hombre. No, es que estaba No, es que como de vas nuevo, con un poco de él y pensé terrible. que les acabo de hablar, perdón. Es que luego encima, sí que es cierto que forma parte del acervo cultural de la NBA, pero hay gente a la que se le dan mucho más palos, y yo creo que es todo por el meme de los dos teléfonos, como es Dumas y demás, y dices, pero coño, Dumas hizo un equipo campeón. O sea, luego haría lo que él hiciese o ahora se está cargando los Pelicans. Pero ese colegón montó un equipo campeón. Este señor es que estamos hablando de que encima algún tipo de talento en lo que es oficinas tiene, porque entre los 3 de los Raptors y los 5 en los Knicks estamos hablando de casi una década de desastre tan desastre y no le echan ni con agua caliente. Es uno de los grandes misterios. Yo creo que es el crédito que te da haber jugado muchísimos años en la NBA y la razón por la cual hay tanta gente que aguanta a pesar de que sea tan mala como un cierto entrenador que ha tenido que venir el FBI a detenerlo. Sí, pero es lo que, obviamente, de nuevo, sin desmeritar absolutamente nada lo que es su carrera como jugador, que está hablando No. seguramente para muchos el mejor va a ser la historia, para mí. Hay que Entonces, diferenciar claro, obra de autor. y de nuevo, la parte de los Raptors lo puedo entender porque Isaiah Thomas era y casi prácticamente el más grande que la propia franquicia de los Toronto Raptors.
en lo que es la NBA. Vale, te lo compro. Tienes el complejo de niño pequeño, lo que tú quieras. Pero es que los Knicks apenas una década antes estaban jugando finales. Era un equipo sólido, unos grandes equipos protagonistas de la década de los 90. Pero que llega a los Pacers y Larry Bird dice, por favor, vete. O sea, vete. Sí, porque como Y dice, ya me pongo yo. Como armó todo este desastre, y los Knicks son un circo, hasta que llega Thibodeau, repito, la gente piensa y dice, pero es que son los Knicks. No. Es que él es el que hace esto. O sea, no es que fuese un meme de franquicia y le aguantan porque, bueno, son los Knicks. No, colega. Los Knicks eran una franquicia de las grandes de los 90. Es entre el señor Dolan y los que lo convirtieron en lo que es lo que el Manchester es de hace 3 años de ellos. Hablemos de franquicias que no son referentes. Hablemos de los Sacramento Kings. Hablemos de la decisión magnífica de poner a Vlade Divac como tu general manager. 6 temporadas, ninguna de más de 40 victorias. Su primer movimiento, Javi, es una cagada de unas dimensiones y una prueba de que no entiende el CBA, que yo recuerdo cuando salió. Yo en 2017 tenía 20 años. Yo ya me sabía mejor el CBA que Vlade Divac, porque cambia. Ojo a la operación. A Sacramento llegan Gudaitis, es decir, un jugador absolutamente marginal, Mitrovic y el derecho de swap del draft de 2017 de los Sixers. ¿Vale? Pero le das a los Sixers la capacidad de decidir. Sí. Bien. A Filadelfia llega Carl Landry, Nick Stauskas, Jason Thompson y el derecho de swap. Ese es el draft de 2017. Es el de draft de Jason Tatum, de Markelle Fultz, de Lonzo Ball, etc. Claro, en origen, ese cambio, o sea, ese traspaso es Jason Tatum por De'Aaron Fox. Porque ese es el pick de De'Aaron Fox. Que tú tienes luego la suerte de que te caiga De'Aaron Fox. Pero en el momento es terrorífico. Estás dándole a un rival de tanking la capacidad de decidir sobre tu pick. Es que lo de Divac... Cuando la lotería del draft no era como la actual, era la pre-Sam Hinkie, donde si tú acababas el último tenías un 25% de probabilidades. Es que lo de Divac para mí se resume en 2 cosas. Su carrera. La primera, ser incapaz de en todos los años que está de esto lo hablé de hecho con Sergio Ochoa en un podcast que grabamos. Ser incapaz de hacer ni una sola temporada de playoff con DeMarcus Cousins, cuando DeMarcus Cousins está en su prime y encima está comprometido con esa ciudad, más allá de todo lo que tenga el chaval en la cabeza, que luego ha demostrado que... Luego hablaremos de DeMarcus Cousins. Claro, luego vamos a hablar de una cosa que es lo típico de que te dice todo incel de manual, que es todas mis novias estaban locas. Colega, igual el problema eres tú. Y los Kings, que sea una república bananera, porque sea una república bananera y me duele, porque es el segundo equipo que más quiero después de los Celtics, han tenido la suerte... Aquí queremos mucho a los Kings, sí, pero por su afición, no por sus equipos. Han tenido una cosa que, por ejemplo, Utah mataría por tener, que es estrellas comprometidas con el proyecto. Porque siempre hemos hablado que el problema de los Utah es que tú puedes tener a un Deron o un Gordon Hayward, pero no quiere estar ahí. DeMarcus Cousins y De'Aaron Fox querían estar en Sacramento. Son jugadores que han hecho mucho por la franquicia. Hasta que uno o le traspasas y le mandas a pastar. Y encima, en el caso de Cousins, se hace la mítica del general manager. Después de estar años y años sonando que va a salir de ahí, él dice que no lo va a traspasar ni de coña y en 2 semanas le traspasa. Y la segunda cosa, que es la que menos entenderé de Divac, es: te tiras años y años drafteando al blanco más inútil de primera ronda. Al que sea. Pomiensky, los que tú quieras. Tienes ejemplos ahí a patadas. Para mí es que no me sale nunca el nombre de... Papagiannis, eligió a Papagiannis. Luego, un saludo de mi amigo espera, que te pongo en contexto la elección de Papagiannis. Mueve su pick número 8 de 2016 para conseguir a Papagiannis, Skal Labissière y Bogdan Bogdanovic. Es decir, los derechos de Bogdan Bogdanovic, que no llegaría a la NBA hasta 2017. Y porque es Bogdan Bogdanovic. O sea, es decir, que si se llamase Paco Pakovic, también lo habría cogido. Pues no. O sea, es que... Es ahí donde te quiero llevar, porque el tío se tira 8 años drafteando al blanco más inútil que hay en todo el draft, y de repente te llega un draft que hay un tal Luka Doncic, MVP de la Euroliga con 18 años, balcánico como tú, y que luego encima tienes a su agente comiendo en casa y dices, pues este año no me sale los cojones coger al blanquito. ¡Eres idiota! ¿Sabes por qué? Porque no lo coge porque me llevo mal con su padre. O sea, es lo más. Vlade Divac que hay en toda la historia. Me he sacado los datos porque sabía que me iba a salir por aquí. En todas las temporadas de Vlade Divac en los Sacramento Kings como general manager tiene o a un griego
o a un balcánico. Porque él es griego y balcánico. O sea, él está con una griega, si no me Menos equivoco. el año que tienes que coger al bueno, el balcánico. no me acuerdo. Claro, Sí, ¿cómo? pues porque se lleva mal con el Me da padre. igual grupos con... A ver, sí, que también te digo, es lo más balcánico que hay en la historia. Quiero decir, es lo que harías tú, La es decisión lo que más harías balcánica tú. que puedes tomar. Claro. En plan de, Es que es terrible, Ha o venido sea- a visitarme mi primo, el que me cae mal, voy a meter fuego a mi casa. Pues eso es literalmente lo que ha hecho este señor. Te tiras 6 años cogiendo, en plan, que sea papá, es que es la madre que lo parió. No hay un solo decente y dices, Doncic. Y yo lo veía clarísimo, digo, coño, ¿cómo no Claro. le vas a coger? Pues no. No, Barkley tercero. Que tenía buena pinta. Bagley A mí me tercero que gustaba. ha hecho... el mozo tenía buena pinta, pero se le comió el pobre llegar a ese agujero negro. Antes que decías el caso de Marcus Cousins, es que lo malvenden. O sea, hubo un momento en el que, tú te acordarás, los rumores eran de Marcus Cousins a los Boston Celtics. Siempre. Siempre. O sea, siempre estaban esos rumores de que va a ir, quiere ir, van a hacer los Celtics la apuesta, pero era Danny Ainge. O sea, lo acaban malvendiendo por Buddy Hield, cuando todavía no se sabía que Buddy Hield era más viejo de lo que en realidad era, Tyreek Evans, y una primera ronda protegida que acaban moviendo después para hacerse con Harry Giles y Justin Jackson. Es decir, has cambiado a DeMarcus Cousins por un tirador muy bueno, es decir, Buddy Hield, nada en contra suya, Tyreek Evans, y Justin Jackson. Sí. Y todo esto, un pick medio, que es que dices, pero ¿qué estás haciendo? Y luego, aparte, tienes el punto de que tienes la suerte de que te cae Isaiah Thomas con el pick 60. Es un jugador decente. De hecho, en ese momento era el único que tenía puntos en sus manos junto a DeMarcus Cousins. Encima se lleva bien con DeMarcus Cousins y parecen complementarios y dices, palo Suns. ¿Por qué? Porque patatas. No, esta época no, Sí, no es no le la de... traspasa a Divac. ahí- no, Es 2014. no le traspasa a Divac. 15. Por eso no le traspasa a Divac. Divac llega en el 17. Pero bueno, eso nos sirve Pero para sí. meternos también con los pobres Kings. No, pero, o sea, es su último movimiento, que me lo ha apuntado, es mover a DeWayne Dedmon, que había sido un jugador por el que habían apostado, y sus 2 segundas rondas de draft, o sea, es decir, un equipo que está en reconstrucción, mueve rondas de draft para conseguir a Alex Len y a Jabari Parker. 2020. Alex Len, Jabari Parker, 2 segundas rondas y DeWayne Dedmon. Bien. Que le falló el Everest. Y luego, aparte, todo esto aderezado con un cambio de entrenador cada 9 meses. Sí, claro. O sea, es que es sensacional. Son, insisto, 6 temporadas absolutamente maravillosas. Tengo que ver en qué se tradujeron esas 2 elecciones. Se tradujeron en Skylar Mace y Sharif Cooper. Jugadorazos. Jugadorazos absolutos. No, pero es de una incompetencia de... No, yo he sido jugador y como he visto tanto y soy un gran nombre para la franquicia, voy a saber hacerlo bien. No, en absoluto, señor De Bladedivac. nuevo, grandísimo jugador. Usted era muy bueno pasando el balón y jugando los postes. Pero ya te aseguro yo que Papagiannis no va a ser mejor que un pick número 8 del draft, que fue en ese caso Marquez Chris. Pero bueno, Sí, es eso lo es que te otro. digo, y es que da igual los entrenadores, los traspasos, pero es que no puede ser en plan, lo de Doncic. Es que te lo juro, con un pick del 2 del No, draft, no. Es que no puede ser. No. El de DeAndre Ayton lo hemos hablado mucho, puede justificarse porque había estudiado en Arizona, puede haber presiones políticas para elegirle, que las hubo, un poquito de tampering y ese tipo de cosas, pero tiene más o menos sentido. Es un pivot de 2'13", creo que mide Ayton, y que tiene una pinta increíble. Puedes dudar del blanquito europeo, que viene a ser MVP de la Euroliga. Sí, pero de nuevo, ¿quién está haciendo internacional Ayton hace durante un mes? Efectivamente, ahora sí que parece un gran jugador. Pasamos al siguiente nombre, y es Billy King. Billy King, que era el general manager de los Brooklyn Nets. Yo aquí quiero romper una lanza a favor de él, y es que se le recuerda mucho por la cagada de los Brooklyn Nets, pero este tipo fue el artífice, fue el Nico Harrison a la inversa de los Sixers de 2001, que en un abrir y cerrar de ojos te pone a Mutombo, te pone a Aaron McKay, te pone a un montón de jugadores que acaban siendo diferenciales para que los Sixers lleguen a sus últimas finales de conferencia y últimas finales de la NBA en el año 2001. Y luego es capaz de conseguir buenos acuerdos y formar, yo creo que plantillas bastante coherentes en la segunda etapa de Allen Iverson, que es la de Samuel Dalembert, Chris Webber, Kyle Kuzma, Kyle Korver, Andre Iguodala. Él es quien elige a Andre Iguodala y lo convierte en una auténtica estrella cuando era un jugador de mitad de primera ronda. Sí, a ver. Aquí se puede entender como que hay buenos gestores de reconstrucciones, por así llamarlo, o hay gente que sabe manejar bien una economía doméstica cuando entra un salario medio en casa, pero cuando tiene mucha pasta no sabe ni qué hacer con ella.
Porque hay que ponerlo en contexto. Los Nets de repente son el niño rico de la NBA. Tienes un propietario un poquitillo lo que pasa hace unos años con los Clippers, pero a lo bestia. Pues entiendo que pasar la franquicia de Nueva Jersey a Brooklyn, que dices, coño, encima llegas ahí que sí con Jay-Z, con Beyoncé, con la madre que lo parió, pabellón nuevo, y te dice el paisano aquí a gastar y para ganar ahora. Y dice, perfecto. Y toma ciertas decisiones que no es que sean malas en el momento, sino que dejan a la franquicia la estacada durante 4 años. Porque por un lado, haces el traspaso por Garnett y por Pierce, que te deja tieso de rondas durante prácticamente un lustro, independientemente de lo que luego pase con esas rondas, que pierdes, que entiendo el sentido de las voy a dar porque yo voy a ganar, van a ser rondas de mierda, entiendo esa lógica, pero igual te pasas entre los picks que entregas y los derechos de eso que eso, estás matando demasiada flexibilidad. Pero es que luego aparte también te capa todo el techo salarial con los contratos que les da al colega Gerald Wallace. Jugadorazo, le respeto muchísimo, pero pasado el ocaso 3 veces de su carrera, ya Derón. Con lo cual te quedas, es la mayor apuesta de ya o nada que he visto en los últimos 10 años de la NBA. Porque de nuevo, si ese grupo... Bueno, sí, la de Anthony Davis y Kyrie Irving en los Dallas pero Mavericks. luego tenemos algunas que pueden ser más bien, porque también lo que hizo los Celtics con Garnett y con Allen fue una locura, porque si por lo que sea las lesiones posteriores las tienes ese mismo año, te quedas enterrado en vida. Pero claro, en este caso salió mal, y por eso se habla más de ello, porque digo, te quedas durante 5 años sin ningún tipo de tope salarial. Encima tiene, en un caso evidente como es el de Gerald Wallace, es cagadón histórico, porque ya venía con una edad en la que no se le esperaba nada. En el caso de Deron es mala suerte, porque Deron llega en su puto prime, ya lo hablamos también en el podcast, hace 2 podcasts si no me equivoco, llega en su puto prime, pero de repente es cuando decide que no quiere jugar más al baloncesto. Y no tienes ni espacio ni rondas. Estás literalmente tanqueando para otro equipo. Mira, por recapitular un poco, o sea, es que yo quiero defender aquí al pobre Billy King, porque la historia no ha sido en absoluto justa con él. O sea, la cagó una vez y lo que hablamos fue una cagada tan mayúscula que le sobrepasa. O sea, él consigue un acuerdo muy bueno por Deron Williams. Lo tengo aquí delante. Derrick Favors, Devin Harris y una primera ronda del 2011. Y 2 primeras rondas, una de 2011 y otra del 13, que son Enes Kanter y Gorgui Dieng a cambio de Deron Williams. O sea, son 2 selecciones de draft y, bueno, jugadores para rellenar un poco. Es una buena operación. O sea, y él es quien apuesta también por Joe Johnson y configura un ecosistema bastante... Pastizar el que le da a Joe Johnson competitivo. Bueno, pero es lo que tienes que hacer cuando en ese momento eras los New Jersey Nets, ¿vale? Ahora nos acordamos todos de los Brooklyn Nets, pero los New Jersey Nets eran un auténtico meme. O sea, si ahora mismo los Brooklyn Nets de Jordi estuviesen en Nueva Jersey, nos estaríamos tú y yo descojonando semana tras semana. Correcto. No, vamos a ponerlo en contexto. No, que sí. Pero, y jugadorazo de Johnson, pero en retrospectiva... no, es mi jugador favorito. Es un contratazo que no hay quien se lo coma. Efectivamente. De hecho, vamos a explicar el traspaso de los Celtics, que es lo que hace que entre Billy King aquí. A Boston llega Keith Bogans, que no duró nada, porque lo cortaron. Marson Brooks, lo tengo Brooks apuntado, pero intuyo que es Marson Brooks. Chris Humphries, Joseph, que no tengo ni idea quién es. Gerald Wallace, del que hablabas, que se comió los 2 últimos años de carrera en Boston. La primera de 2014, James Young. Otra vez mencionando el bueno de James Young en este podcast. Primera de 2016, que es Jaylen Brown. Primera de 2017, que es Markelle Fultz, aunque luego se acaba traduciendo en Jason Tatum. Y la primera de 2018, que es Colin Sexton, que llega evidentemente a Cavaliers después del traspaso por Kyrie Irving. Y a Brooklyn llega Paul Pierce, 36 palos. Kevin Garnett, 37 palos. Jason Terry, 36 palos. DJ White, no me acuerdo de él. El pick de 2017, que es Kyle Kuzma, que luego lo mueve Sean Marks para hacerse con D'Angelo Russell y Timothy Mozgov. Y un pick de segunda ronda, que es Sasha Vezenkov. Es una operación que si tú simplemente entregas, oye, la primera ronda de 2014 y 2 segundas rondas, no parece tan malo. No. Y si luego los Celtics hacen mierda con esos picks, si por ejemplo los Celtics hubiesen drafteado a Dragan Bender y a Alonzo Ball, dices, pues bueno, o sea, tampoco están... Otro mal traspaso entre todos. Otro mal traspaso, un lose-lose de estos de la historia, pero claro, cuando se estaba todo luciendo... Hubo un momento, 2017, que fue mágico para los Celtics gracias a los Nets, en el que estabas jugando finales de conferencia con Isaiah Thomas y Jaylen Brown, que ya te lo han dado ellos, y
y Al Horford y te cae un pick 1 del draft. Un poco lo que está pasando ahora con el caso de Oklahoma City Thunder. Ujú. Y dices, es que no puedes tolerar eso. O cuando Golden State Es Warriors que- está campeón de la NBA con un pick 2 del draft, dices que para que eso pase tiene que haber inútiles. Y lo siento, Billy King Mi- le estamos dando mucha cera. Sí. Pero es que has entregado demasiado. Es que entre picks que intercambias y picks que das, es que se hablan de 4 primeras rondas. Que de nuevo, él contaba O sea, con que fuesen picks 30. Porque pensaba estar en finales de la NBA. Claro. Pero de nuevo, también tienes que mirar un poco a Pitts y a Garnett. Igual tienes que dar 3 años. No tienes que dar 5. Mira, para poner en contexto de lo mal que es, de lo mal nefasto que es esta operación que acaba con la carrera de Billy King como general manager, en esa siguiente temporada, que es la 13-14, los Celtics hacen 25 victorias, es decir, no entran en playoffs. En ese caso, sí que es cierto que Brooklyn hace una buena temporada, 44 victorias, le sirve para meterse en semifinales de conferencia. Para quienes se acuerden, una serie tremenda contra los Toronto Raptors con ese tiro de Paul Pierce que nos hizo creer que, oye, la cosa esta tenía sentido. Se les pira Jason Kidd, después, vuela, y llega Lionel Hollins. Llegan a primera ronda, pero por entonces ya no tienes a Paul Pierce porque se te ha pirado a los Washington Wizards. Y ya los 3 años siguientes son de tanking. Para 2015, los Boston Celtics ya estaban en playoffs. No, es que es lo que es bueno, porque encima ese pick que tienes el derecho de swap, si todo sale, imagínate, sale todo mal. Te has pasado porque de nuevo tendrías que haber dado 3 picks para 3 años, no para 5, porque dices, coño, es que a Garnett y a Pierce no les puede quedar mucho más. Que imagino que en su mente está en plan, bueno, de aquella será el equipo de Deron y compañía. Menudo problema cuando he ganado el anillo Claro, de la correcto, NBA. menudo problemón. Pero es que encima, como los Celtics tiran para arriba, porque si los Celtics no tiran para arriba, ese swap igual es un pick 1 por un pick 6. Que dices, joder, es una putada, pero bueno. Claro. Es que al final acaba siendo un pick 1 por 1, 16, si no me equivoco, una cosa por el estilo. Y dices, la has liado, Claro. colegón. La has liado. O sea, es que Brooklyn se pega muchísimos años sin poder elegir en el draft jugadores mínimamente de calidad. O sea, es que si no recuerdo mal, lo voy a ir comprobando mientras estamos hablando, sus jugadores elegidos, es que lo tengo aquí apuntado, o sea, mira el de 2017 y me pone pick número 3, Jason Tatum, pick 10-37, Semi Ojeleye. O sea, son picks que en realidad elige Boston. Porque los acabas traspasando. Yabusel, que también es su elección, son de Boston. Ante Zizic, que también era jugador de los Boston Celtics. O sea, ay, que me he ido a Claro Brooklyn, que perdón. sí, Ya sí, decía yo no, que me no, parecía- todos me los parecía hemos raro. cogido Sí, me he ido. nosotros. O sea, por eso, pero no, que digo, debe ser algún fallo de Basketball Reference. Pero bueno, o sea, son jugadores que acabas seleccionando. Pick 22, Jarrett Allen. Pick 27, que es Kyle Kuzma, que lo acabas traspasando. Marcus Page en el 55. Chris McCullough en el 29. Mason Plumlee. O sea, son jugadores, lo que dices, de fondo de primera ronda, que igual con suerte acabas consiguiendo que sean algo, pero la mayor parte de las veces no lo son. No, y de hecho no les sale tan mal, porque tienes la elección de Allen es francamente buena. Luego el traspaso de Daniel Russell, lo que tú quieras, se puede criticar, no se puede criticar. Pero luego encima tienes unos, para quitarle un poco de descargo a King, tienes un par de años que dices, hostias, están en la basura, están en la peor situación posible, que es ser absolutamente irrelevante en la NBA y encima no tener picks. Pero hay un par de años ahí interesantes en los Nets que montan un equipo más o menos decente, que encuentran un entrenador que funciona y vuelven inmediatamente a repetir el error del pasado y dices, vamos a echar a este entrenador que está aquí porque estos por lo visto no necesitan entrenar y traspaso todo este equipo que tenía más o menos bien montado por otro hago brindis al sol con KD y con Irving. Dices, vale. Es el problema de... No sé cómo definirlo. La falsa sensación que da a muchas franquicias el hecho de estar en una ciudad grande. Es decir, yo estoy en Nueva York, soy un gran mercado. No, cariño. Eres los Brooklyn Nets. Está muy bien que hayas conseguido atraer a Kevin Garnett, a Kevin Durant y a Kyrie Irving, pero no eres los Knicks. Y no eres Los Ángeles Lakers. Hay unos Knicks y hay unos Lakers. Y hay 28 franquicias más. Básicamente. Es que luego encima tienes el pabellón nuevo, tienes todo el hype, todo lo que has creado y luego se le echa algo que, por ejemplo, te iba a decir, no han conseguido. Luego sí lo han conseguido los hermanos pequeños, que son los Nets y los Clippers. Porque a un sitio van Kawhi Leonard, como ya lo sabemos cómo fue, y a otro se va Kevin Durant. Pero de nuevo, lías todo lo que hay alrededor. Y dices, pues buena suerte. Claro, y acabas cambiando todo por nada. Ojo, Sean Marks, que igual acaba entrando también en algún momento en esta lista de los peores general managers. Yo te quería preguntar, Javi, para cerrar el episodio, ¿qué posición ocupa Harrison en todo esto? Es decir, a nivel histórico, ¿cómo? Evidentemente va a ser recordado por lo que va a ser recordado, pero
¿cómo crees que vamos a verle dentro de X número de años en términos de figura? No, Porque esto ya va a cristalizar, es el peor de evidentemente. todos. No porque piense que lo es, que para mí lo es, sino porque has firmado el peor traspaso en la historia del deporte. Es que no puedes... Lo que hablamos antes, ¿quién se acuerda de lo que hizo King antes en Filadelfia? ¿Te acuerdas tú, que eres de los Sixers y no se acuerda nadie más? Pero encima cuando pones el agravante de lo que hemos comentado 1000 veces en este podcast, eres un mercado de mierda que no interesa a nadie, te cae un talento generacional y no solo lo traspasas, lo primero, sino que encima lo haces a la franquicia más grande del mundo, que son los Lakers, con la que tú en concreto tienes una rivalidad especial, sin sacarlo a subasta, por la mayor de las putas nadas, y montas un círculo alrededor. Es Mira, que yo- no puede pasar como el peor de la con- historia. al contrario que con Billy King, que con Blade Diva, que con cualquier otro general manager que te puedas encontrar, el problema de Harrison es que todos ellos hicieron errores de cálculo, ¿vale? O cometieron errores, vamos a decir, humanos. Este es un error de obcecarse, de empecinarse. Es decir, de yo tengo la razón y me da igual que por qué todos en la autopista van en dirección contraria. Sí. Lo que... O sea, no es La de los de, otros oye, mira, yo pensaba que Kevin Garnett iba a funcionar y oye, no nos ha salido bien, mala suerte. Esto es de, no, yo sé que estoy en lo cierto. Lo de los demás es hecho movimientos calculados. El problema es que soy malo en matemáticas y lo de Harrison es directamente decir, no soporta al profesor, le voy a tirar un borrador a la cara. No puedes hacer eso. Es que no puedes tener... Nadie en la historia no ha tenido tantísimo ego. Y fíjate que estamos hablando de una liga curiosa para el tema de los egos. Pero es que en ningún momento puedes pensar en traspasar a Doncic. Es que, y de nuevo, Mira, inclusive el creo que era- propietario. Sí. Dice, no puedes estar pensando un tío que te va a hacer multimillonario. El otro día creo que se lo leí a Quique en el Substack, que decía que si tenemos una Stepien Rule, quizá habría que plantearse el hecho de una Nico Harrison Rule, pero no sé cómo proteger a las franquicias de su propia estupidez. Es decir, porque, como siempre, este traspaso no sale adelante si el dueño no dice, no, esto es una locura. Es que esa regla ya Y es lo que existe. creo que lo decía Pepe, claro, no, pero es que lo decía aquí Pepe, que el que menos sabe de baloncesto dice, esto no es posible, ¿cómo vamos a traspasar al mejor? Algo de baloncesto tienes que saber, eso no es una Sí, pues excusa. que no hace falta poner ninguna regla porque ya está. Los propietarios siempre tienen que dar el último, que aunque sea de meramente figurativo, decir, venga, pues firmo el papel y punto. O sea, como lo que hace el puto rey con las leyes. No, nunca va a dejar de... A ver si crees que tu título de historia lo está Claro, firmado por nunca Juan va a dejar Carlos. de firmar una ley que se haya aprobado en el Congreso porque es como funciona. Pero esto es lo mismo. Tienes un poder de decisión última. Si mañana aplico la ley marcial porque, yo qué sé, quiero invadir Zamora porque apetece, no te van a dejar hacerlo, por mucho que eso. Pero este caso es lo mismo. Es que no hace falta aplicar ninguna Harrison Rule porque ya existe. Se llama sentido común. Me gusta. Pues bueno, Javi, otro episodio más. A ver si la semana que viene podemos ya abordar la cuestión de Karina Abdul-Jabbar, que le tenemos muchas ganas, y ya dejamos de lado estas tonterías de la actualidad y de Nico Importa a Harrison. nadie. No le importa a nadie. Bueno, oye, muchas gracias a la gente por estar al otro lado. Pedimos disculpas, como siempre, por no haber cumplido con la regularidad habitual, pero cosas pasan que cosas. Un saludo.